fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Bien, estamos estudiando las virtudes de una vida plena, basados en el fruto del Espíritu Santo y basado en las distintas facetas que tiene nuestro Dios al habernos dotado a los creyentes de estas virtudes que son sobrenaturales. Vamos a comenzar leyendo Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así, Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ponemos nuestro ojo en dos palabras, fe. Hoy vamos a hablar de esta virtud que provee el Espíritu Santo y es la fe. Esta fe no es una fe natural, es decir, no es una fe en la cual nosotros hemos caminado desde que hemos sido creados, no es una fe natural. Fe natural tienen todos los seres creados, ángeles y también los seres humanos. Tú tienes fe cuando vas al médico y tienes fe de que él te va a diagnosticar la causa de tu dolencia y te va a dar con la medicación justa. Tú tienes fe cuando vas a la parada de colectivo y esperas que venga el micro horario. Tú tienes fe cuando esperas que tu amigo cumpla su promesa. Es una fe natural, la tienen los seres humanos, pero es una fe que también tienen los demonios. Dice allí en Santiago, capítulo 2, versículo 19. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, que la creencia es algo natural en todos los seres humanos. Por eso cuando nosotros estamos en medio de una selva o en medio de un lugar donde jamás entró el Evangelio, donde jamás se ha hablado de la palabra de Dios, encontramos a los aborígenes adorando al sol, a la luna, a las estrellas y a los distintos astros estelares. ¿Por qué hacen eso? Porque tienen una fe natural. La fe de la cual nos habla este pasaje de Gálatas 5:22 no es una fe natural. No es una fe que tengan todos los seres humanos.
es una fe sobrenatural. Ahora, ¿cómo viene esa fe a anidar en el corazón humano? ¿Cómo es que es posible recibir esa fe sobrenatural? Dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don que Dios provee a ciertas personas que han dispuesto su corazón para recibir esa fe. ¿Cómo hace Dios para otorgar esa fe? Es como si nos tomaran de la cara o de la cabeza con dos manos, y nosotros, acostumbrados a tener fe en ciertas cosas o en ciertos ídolos, o tal vez en la religión, o tal vez en la tradición, Dios nos toma de la cara y nos dice, eso no es fe. Y nos dice, la fe está allá. Y nos orienta a la fe salvadora. Nos orienta a la persona de su Hijo, quien es el único que nos puede dar la salvación. Por eso que la vida eterna es un regalo de Dios, pero no es para todos, porque no todos desean tener esa fe, sino que todos desean quedarse con la fe natural, la fe en los ídolos, la fe en la religión, la fe en la tradición, la fe en uno mismo. Dios dice, te voy a dar otra fe, y nos orienta hacia otro lugar, hacia aquella fe que nos permite alcanzar la salvación de Dios, que es un regalo que Dios provee a aquel que orienta su fe en la persona de su Hijo. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no es algo natural. Dice, esto no está en ustedes. Dice, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Es decir, que Dios da al pecador la fe necesaria para creer. Por eso, esa fe vuelve al pecador en amistad con Dios. Porque el pecador es un enemigo de Dios, por eso es pecador. Dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Comienza con una palabra que dice justificados. Y esto nos lleva a un tribunal, nos lleva a un juicio, donde el condenado o el pecador que es presentado allí recibe la sentencia del juez y dice condenado. Pero cuando Dios orienta nuestra mirada y hace poner nuestra mirada, nuestra fe en la salvación que Dios provee, dice que el juez baja el martillo y le dice al pecador culpable, le dice justificado. Entonces dice el Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Cualquier fe no. La fe que pone esa mirada en Jesús. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos, ahí aparece la amistad con Dios. De ser enemigos, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que una fe puesta en cualquier lugar que no sea en la persona de Jesucristo es una fe natural, es una fe que tiene cualquier condenado al lago de fuego, cualquier condenado al infierno. Pero cuando la fe es orientada en la persona de Jesús, aparece otra forma de vida, parece ser, que es en la persona de Jesucristo. Tenemos paz, somos justificados mediante esa fe bien colocada. Dice Romanos 5:2, por quien, es decir, por la persona de Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, que esa fe puesta en el Señor Jesucristo nos abre una entrada que antes no teníamos. Entonces esa fe nos abre una entrada a la gracia de Dios, una entrada a la salvación, una entrada al cielo, una entrada a la paz con Dios, una entrada a la esperanza. ¿Qué esperanza? De que nosotros, los que hemos creído en Jesús, estaremos muy, muy pronto en el cielo con Dios y jamás pisaremos el lago de fuego. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está puesta en aquel que nos dio la entrada y es Jesucristo. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios. Recordemos a ese juez que está a punto de bajar el martillo y decir culpable, y cambia y dice justificado. Dice Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No es otra fe, sino la fe en Jesucristo. Dice, por todos los que creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos somos considerados iguales. ¿Cómo somos considerados? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, rechazados, expulsados, condenados, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, sin que yo pueda hacer nada para alcanzar esa justificación. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la compra del pecador hacia la salvación. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, que Dios nos orienta para alcanzar la salvación en la persona de Jesús y a recibir esa sangre y tener fe que la sangre de su Hijo nos puede salvar. Dice, ¿para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por eso les decía que no es una fe natural. Esa fe no aparece en cualquier ser humano. Se manifiesta en el momento que el ser humano pone su mirada en Jesús. Por la fe cree en que esa sangre derramada en la cruz fue el pago de ese pecador, y que alcanza la salvación cuando ese pecador, condenado a muerte, mira a la persona de Jesús y dice, yo creo que tú moriste por mí, que tú pagaste ese precio que yo no puedo pagar por ser un pecador. Y entonces esa fe orientada en la persona de Jesús me da la oportunidad de entrar en el cielo. Dice Gálatas 6:10, ¿qué le pasa a la persona que mira a Jesús para alcanzar la salvación? Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Quiere decir que aquellos que han puesto su mirada en la persona de Jesús para alcanzar la salvación, pasan a ser parte de una familia, son sacados del mundo común, de la fe común, y son ingresados en la familia. ¿En qué familia? En la familia de la fe, en esa familia que fue engendrada en la persona de Jesucristo.
Y a esto es lo que se conoce como la iglesia. La iglesia no es aquella persona que va a una iglesia, cualquiera sea la denominación, sino que es la persona que ha puesto su fe en el Salvador, en Jesús. Ahora, no es de todos la fe. La fe no es de todos. Porque si la fe fuera de todos, hoy no entraríamos en este salón. La fe no es de todos. La fe puesta en Jesús no es de todos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos más que rechazan la salvación por fe en Jesús. Por eso dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: por lo demás, hermanos, dice el apóstol Pablo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Por eso que no todas las personas del mundo van a ir al cielo. Las personas están condenadas al lago de fuego o condenadas al infierno porque están consideradas mediante el juez justo, que es Dios, como pecadoras. Pero cuando Dios dice, si vos querés salir de esa condición, tenés que mirar a Jesús y recibirlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, entonces la fe común pasa a ser una fe sobrenatural, porque esa fe puesta en Jesús te da la salvación del alma, un lugar en el cielo, un lugar de amistad con Dios, y Dios te perdona. Pero si vos ponés la fe en otras cosas que no es en la persona de Jesús, Dios te dice condenado, culpable, porque Él no le dio a nadie en la tierra ni en el cielo la posibilidad de dar salvación a las almas perdidas, sino solo a su Hijo Jesucristo. Entonces dice que no es de todos la fe, porque cuando escuchás el mensaje tenés que tomar una decisión, o recibís a Cristo o lo rechazás, y como no es de todos la fe, algunos lo van a rechazar. ¿Cuándo se darán cuenta del terrible error que cometieron? Cuando pisen el lago de fuego, que sean lanzados y estarán allí por toda la eternidad. Y entonces preguntarán, ¿por qué, Señor? Y Él dirá, porque no creíste en mi Hijo, no pusiste tu fe para que Él te salvara. Por eso hoy estás en el infierno. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Para aquellos que no creen en Jesús y piensan que por alguna religión o por alguna tradición o por alguna obra que pudiesen hacer, que Dios los considera trapos de inmundicia, dice, piensan que van a alcanzar la salvación. Pero si esa fe no es en Jesús, no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es imposible, no hay en la raza humana una forma de alcanzar esa salvación. Por eso dice 2 Tesalonicenses 2:11, por esto a estas personas inicuas y malvadas que no creen en Jesús para alcanzar la salvación, dice, por esto, 2 Tesalonicenses 2:11, por esa actitud mala y perversa de negar esta fe salvadora en Cristo, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y entonces dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El hombre de Dios que abraza la fe en Jesucristo camina con ese ser maravilloso. Por eso le dije que la fe en Dios no es una fe común, porque fe tenemos todos. Fe en un ídolo, fe en una religión, pero la fe salvadora está solamente en Jesús. Por eso cuando nosotros, por la gracia de Dios, miramos a Jesús, nos rendimos a Él,
Le reconocemos como el único medio de salvación, imposibilitados, caemos de rodillas, le decimos, perdóname Jesús, y reconocemos esa muerte en la cruz y que la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Es ahí donde empezamos un nuevo camino. Y entonces dice 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos y no por vista, como decía la canción. El creyente, el que cree en Dios a través de la persona de Jesús, dice que empieza a caminar una vida sobrenatural, porque recibe esa fe que le permite andar en la vida y cree ya en Dios. No cree en un Dios cualquiera, sino que cree en Dios como Dios lo dice. Y entonces nos acordamos de aquella mujer, aquella viuda desamparada. Era una mujer que había perdido a su marido. Era una mujer que estaba en la miseria total. Era una mujer que no tenía esperanza. Era una mujer que no tenía hijos. Y se entera que en uno de los campos había un hombre llamado Booz que podría solucionar su situación. Y entonces ella allí, desesperada, va a ese campo. Golpea la puerta de este hombre para ver si ella lo puede atender y si le puede sacar de esa condición terrible en la que se encuentra. Y entonces el hombre la recibe, escucha lo que ella le dice. Y entonces esta mujer se vuelve a la casa de su suegra y le cuenta lo que le dijo este hombre. Y entonces encontramos allí Ruth, capítulo 3, versículo 18. Y la suegra le dice, cuando esta mujer le cuenta lo que le pasó con este hombre, la suegra le dice, Ruth 3:18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, no mañana ni pasado, hoy. Entonces esta mujer comenzó a poner su esperanza en este hombre, porque podría ser que su vida desastrosa, su vida pecaminosa, su vida de miseria total pudiese cambiar. Y entonces la suegra le da este consejo, mira, si él te dijo que va a resolver el asunto hoy, lo va a hacer hoy, no mañana ni pasado. Y entonces podemos vernos a nosotros, o podemos ver a alguien que esté escuchando este mensaje y que nunca puso la fe en el lugar adecuado, tal vez puso la fe en una religión, en un ídolo, en una estatua, quién sabe en qué cosas. Pero ahora dice Dios, yo puedo resolver el asunto tuyo hoy, ahora lo puedo resolver. Puedo solucionar tu problema hoy. Y dice, tú que estás condenado al lago de fuego, yo te puedo solucionar ahora, ya este problema. Y puedo llevarte al cielo, puedo darte vida eterna, puedo darte un lugar en mi familia. ¿Y cómo puedo hacer? Dice 2 Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. 2 Corintios 6, 1 y 2 dice, así pues, dice el apóstol Pablo, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Dios está ofreciendo un regalo, y si el regalo de la salvación, dice, no lo rechaces ahora. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Dice, he aquí, ¿cuándo? Ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, aquel pecador que está destinado a ser condenado por toda la eternidad, encuentra la voz de Dios que dice, ahora puedo resolver tu problema, ahora te puedo volver en amistad con Dios, ahora puedes tener una relación familiar conmigo. ¿Y cómo puedo hacer? Y tengo que mirar a la persona de Jesús y reconocer que Él murió en esa cruz por mí, que Él pagó ese precio que yo no puedo pagar. Entonces, vamos a hacer un alto aquí y yo voy a hacer una oración, porque puede ser que alguien no tenga a Cristo en su corazón y esté condenado al infierno
y es el momento que podamos sacarlo de ese lugar para que alcance la salvación y la vida eterna. Es posible que nosotros le tendamos esa mano es la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo puede hacer esa persona para alcanzar la salvación ahora? Puede hacerlo a través de una oración, imitando una oración parecida a la mía, que voy a hacer ahora. Pero tiene que ser con fe, creyendo que va a recibir esa fe sobrenatural, porque va a recibir ahora a Cristo en su corazón, lo va a dejar entrar, le va a abrir el corazón, y Cristo va a entrar y lo va a salvar, lo va a sanar y lo va a hacer un hijo de Dios. Entonces, mientras yo oro, voy a pedir a la iglesia en silencio que esté orando por todas las almas perdidas que están condenadas al infierno por no creer o por no saber a quién creer, y ahora es el momento de recibir la salvación, recibir a Cristo Jesús. Yo voy a orar. Mientras yo oro, te voy a pedir, iglesia, que estés orando por no sabemos qué alcance tendrá este mensaje. Y puede ser que haya alguien que esté tal vez en un quirófano, alguien que esté en terapia intensiva, alguien que esté a punto de morir y que no sepa cómo alcanzar la salvación. Ahora la va a alcanzar si se entrega a Cristo. Así que yo voy a orar por esa alma que también debe hacer esta oración, parecida o similar. Y la iglesia ora y yo también. Vamos a orar por esa alma perdida para encuentre la salvación. Ustedes lo hacen en silencio, yo lo hago en público, por si hay alguien escuchando que nunca recibió a Cristo en su corazón, y para que lo saquemos de ese lago de fuego del infierno, para que tenga un lugar en el cielo. Oramos. Si no tienes a Jesús en tu corazón, dile así: Jesús, yo no sabía que tú viniste a este mundo a morir por mí, pagaste un precio que yo no puedo pagar. Fuiste clavado en esa cruz, derramaste tu sangre y fuiste castigado por mí. Pero ahora yo, un vil pecador o una vil pecadora, encuentro que tú me ofreces salvación. Y entonces ahora, Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Y la Biblia dice que si tengo fe en tu sangre, tú me vas a limpiar el corazón que está sucio y cargado de pecado para tener un lugar en el cielo. Jesús, limpia mi corazón con esa sangre que derramaste en la cruz. Y ahora, Jesús, hago algo más. Te abro mi corazón y te pido que entres en mi vida y que te quedes conmigo para siempre. Sálvame, Jesús, como dice tu palabra. He aquí ahora el día de salvación. Quiero alcanzar esa salvación ahora, ya. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Seguimos con la meditación. Tal vez haya algún alma que a través de este mensaje pueda alcanzar el cielo y lo veamos algún día en el cielo con nosotros, que hemos abierto nuestro corazón por la fe sobrenatural que Dios puso en nosotros. Había un hombre de fe que esperaba en Dios, era un anciano, ya pisaba los 100 años, su esposa también anciana, y su esposa no había podido tener hijos porque ella era estéril. Y entonces un día se aparece Jesús encarnado en el ángel de Jehová. Y entonces se aparece y le dice: te prometo que vas a tener un hijo. Y seguramente Abraham, que es el hombre que recibe esta promesa, habrá dicho: soy un anciano que ya no tengo más nada que dar. Mira a su esposa, una anciana que está estéril. Dice: pero voy a creer en lo que me dices. Voy a poner la fe en tu palabra. Por eso encontramos allí Romanos capítulo 4, versículo 20. Y nos ponemos en el corazón de ese anciano que recibe la promesa de Dios. Dice Romanos 4:20, tampoco dudó Abraham por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe, la fe salvadora, la fe que cree en Dios.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué hermoso es ese ser que recibe la salvación del alma. Uno puede andar por la vida, trabajar duramente, pero nunca va a comprar la salvación del alma. Y qué bueno es gozarnos en esa fe y fortalecernos en la justicia de Dios y descansar como Abraham y Sara, que descansaron en la promesa, y nosotros tenemos la promesa de la salvación, tenemos la promesa de que vamos a ir al cielo, pero a partir de haber conocido a Jesús como Salvador, nos movemos por esa fe, una fe sobrenatural. Por eso que nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque vivimos en un tiempo en el cual el creyente, aquel que ha depositado su fe en Jesús, está perdiendo el objetivo y el foco de la fe. Y en vez de mirar a Jesús para vivir la vida con fe en Él, ya ha sido salvado, pero en vez de mirar a Jesús miramos las cosas que pasan en el mundo. Y estamos viendo que se mueren nuestros familiares, estamos viendo que se mueren nuestros vecinos, estamos viendo que se suicidan los jóvenes, estamos viendo que hay una inmoralidad tan grande en el mundo y estamos viendo que la gente no tiene trabajo y vemos todo y eso nos está abrumando, nos estamos volviendo locos. Pero si nosotros tenemos la fe depositada en aquel que nos salvó, si nos salvó, ¿cómo no nos va a dar también todas las cosas? ¿Cómo vamos a andar sin esperanza? Y vamos a andar lastimosamente cuando Dios dice, yo estoy aquí, yo te salvé, si te pagué el precio de la salvación, que no lo puede pagar nadie, ¿cómo no te voy a dar todo lo que necesitas a su tiempo? Entonces pensaba, para terminar este mensaje, en un hombre de fe que puso su fe en Jesús. Pero ¿qué pasó? Las circunstancias lo empezaron a marear y entonces ya se olvidó que era un hijo de Dios. Y entonces en vez de mirar por fe a las cosas de Dios, comenzó a mirar alrededor y vio todo muerte, desolación, tristeza, agonía, desesperanza y se empezó a conmocionar. ¿Cuántos creyentes hay así? ¿Qué necesidad de vivir así? Dice allí Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, cómo empezó un hombre movido por esa fe al mirar al Salvador. Dice Mateo capítulo 14, versículo 27. Dice así, Mateo 14, 27. Recordemos que estaban los discípulos en una barca y allí viene Jesús caminando sobre el agua. Y entonces Pedro lo ve caminar y dice, yo quiero hacer eso que hace él. Yo quiero caminar sobre el agua también. Y Jesús le dice, bueno, dale, vení. Dice Mateo 14, 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo quiero caminar como vos. Entonces Jesús dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Caminaba sobre el agua. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudás, hermano, hermana? ¿Por qué dudás del Señor? ¿Por qué dudás cuando tienes alguna dificultad? ¿Por qué dudás y sacás la mirada? Dice que él andaba, dice que cuando andaba iba viendo a Jesús, pero después se distrajo en las cosas que pasan en el mundo, como nos distraemos nosotros. Y entonces miramos a lo que pasa, y claro, ya perdimos la vista del Señor, el Señor está allá, yo estoy mirando lo que está pasando, dice, y nos estamos hundiendo con el mundo, hermano, ¿no se dan cuenta que nos estamos hundiendo con el mundo? Entonces, una vez que recibimos la fe sobrenatural, dice,
que debemos andar movidos por esa fe sobrenatural, que la tenemos nosotros, no la tienen los inconversos. Por eso, no sé cuándo Dios va a resolver tu problema, no sé qué te pasa, no sé cuál es la intensidad de tu dolor, no lo sé. Pero sí sé que tenemos un Dios que si nos salvó y que pusimos un día la fe en Él para salvación, Él va a resolver el asunto, no sé cuándo ni cómo, pero lo va a resolver, porque Él lo prometió, porque está la promesa en su palabra. Y nosotros como creyentes dejemos de mirar el mundo, no miremos más el mundo, porque el mundo nos está arrastrando y nos está llevando a pensar como ellos, que están sin Dios y sin esperanza. Y no tienen fe, porque tienen una fe mal puesta. Pero nosotros que hemos puesto la fe en Jesús, ¿por qué dejamos de mirar a aquel que nos dio esa fe sobrenatural? Esa es la fe de la cual habla Gálatas, es la fe que recibimos cuando creímos en Jesús, cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo. La tenemos ahí, pero está dormida, está aplacada, está entristecida. Ahora nos dice que nosotros tenemos que mantener esa fe. Y para terminar, dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice el versículo 23. Y entonces ese versículo lo voy a poner en el corazón. Y todos los días voy a andar con ese versículo. Y cuando me esté hundiendo, me voy a acordar de este versículo. Dice así, Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿El qué? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tenemos que mantener firme esa fe, porque está puesta en la persona de Jesús. Y Él hasta ahora no se ha caído, Él no se ha hundido. Él fue el que levantó a Pedro cuando miró al costado. ¿A dónde estamos mirando? Bueno, cambiemos el objetivo de la mirada. Una vez miramos a Jesús para ser salvos, pero la mirada debe seguir en Él, para seguir caminando cada día por fe. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. El Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron